Hola, buenas noches. Pues hoy vamos a comenzar el punto número 23. El punto número 23, el RAF nos da las características principales eh, de nuestro trabajo espiritual. Un trabajo que finalmente cada uno de nosotros tendremos que llevar a cabo en algún momento. Muy bien, comenzamos. Punto número 23. El trabajo espiritual. Dice así: el hecho de que le pidamos al Creador las percepciones espirituales, pero no que solucione los diferentes problemas de nuestras vidas diarias, indica cuán débil es nuestra fe en la omnipotencia y en la omnipresencia del Creador. Pero también indica nuestra falta de comprensión que todos nuestros problemas, todos, absolutamente todos, son enviados a nosotros con un solo propósito: para que nosotros mismos los intentemos resolver. Y al mismo tiempo debemos pedirle al Creador que nos ayude a resolverlos, creyendo al mismo tiempo que cada problema se envía a nosotros para fortalecer nuestra fe en su unicidad. Si realmente creemos que todo depende del Creador, entonces debemos volcarnos hacia Él, pero no con la esperanza de que el Creador resuelva nuestros problemas. En lugar de eso, dice el Rab, y lo destaca aquí en estas palabras, debemos utilizar estos problemas como oportunidades para volvernos dependientes del Creador. El asunto aquí es que utilicemos o sepamos utilizar dichos problemas correctamente. Y hablo de la palabra correctamente porque si lo hacemos conforme a los preceptos y las reglas, pues entonces vamos a obtener la suficiente dependencia del Creador y vamos a obtener una visión de la realidad muy, pero muy distinta, y los problemas se van a desaparecer. Pero no debemos de pensar que nos vamos a acercar para no tener problemas, porque esa es una falacia dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Y ya hablaremos de este asunto, de cómo utilizar estos problemas adecuadamente, correctamente, siguiendo las mitzvot o los preceptos de la sabiduría de la Kabbalah, y todo esto nos va a acercar al Creador. Bueno, acota el Rab lo siguiente: para no engañarnos con respecto a nuestros motivos personales, debemos al mismo tiempo luchar solos contra estos problemas, como lo hacen los demás a nuestro alrededor. El descenso espiritual o la bajada en el camino espiritual se envía desde lo alto para facilitar el subsiguiente crecimiento espiritual.
Es debido a esto que es enviado desde lo alto. Llega a nosotros instantáneamente, dice el Rab. Se revela en un destello y así casi siempre nos encuentra desprevenidos. Pero la salida de este o de ese estado, el ascenso espiritual, ocurre lenta y gradualmente, así como sucede con la recuperación de una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque debemos captar por completo la condición de deterioro y procurar superarla por nosotros mismos. Si durante nuestro ascenso espiritual podemos analizar nuestras propias cualidades negativas, es decir, unir la línea izquierda con la derecha, y esto sabremos utilizarlo después, cuando definamos qué es línea izquierda y qué es línea derecha, unir la línea izquierda con la derecha, entonces lograremos evitar muchos descensos espirituales. Y entonces vamos a saltar por encima de ellos, por decirlo de algún modo, dice el Rab. Pero solamente aquellos entre nosotros que son capaces de mantenerse en la línea derecha, es decir, que son capaces de justificar las acciones del Creador, a pesar del sufrimiento egoísta, permanecerán en el curso del sendero de la Kabbalah y evitarán los declives espirituales. Esta situación nos va a habilitar a caminar sobre el sendero espiritual de manera correcta, y lo vamos a aprender poco a poco conforme vayamos profundizando en nuestro estudio en la Kabbalah, conforme vayamos conectándonos con los amigos, pero conforme vayamos trabajando con el maestro actualmente. Bueno, sigo leyendo. Esto guarda semejanza con la regla resumida en la Biblia respecto a la guerra obligatoria, Milhemet Mitzvah, y la guerra voluntaria, Milhemet Reshut. La guerra obligatoria contra el egoísmo y la guerra voluntaria. Si un individuo es capaz y desea ejercer el esfuerzo personal. Nuestro trabajo interno sobre nosotros mismos en la lucha por superar el egoísmo, de elevar al Creador por encima de todo lo demás y de fortalecer nuestra fe en el dominio del Creador. Todo esto debemos encubrirlo, así como el resto de los estados espirituales que experimentamos. Además, y esto es de suma importancia, no se debe aconsejar a los demás con respecto a la forma en que deben actuar. Si notamos que el individuo da muestras de egoísmo, es él quien debe interpretar tales señales, puesto que no hay nadie en el mundo aparte del Creador. No te metas con los amigos a quererlos corregir. No quieras comportarte como una persona que
va a sacar o aconsejar sobre Kabbalah a otros. No es lo correcto. Quien lo está siendo un mal estudiante de Kabbalah. Por más que diga y por más que alegue que lleva 10 o 15 o 20 años en Kabbalah. Sigo leyendo. Repito esto, además, no se debe aconsejar a los demás con respecto a la forma en que deben actuar. Si notamos que el individuo da muestras de egoísmo, es él y solamente él quien debe interpretar tales señales, puesto que no hay nadie más en el mundo aparte del Creador. Esto implica que todo lo que uno ve, que todo lo que uno siente, es un resultado directo del deseo del Creador. Para que tales aspectos sean vistos y sentidos por la persona en cuestión. Y eso le ayude o le magnifique el camino que debe de cambiar, transformar, transmutar del egoísmo hacia el altruismo. En una palabra, en pocas palabras, son las señales que te llegan de arriba de que debes trabajar en tal o cual deseo. Y es ahí justamente donde comienza la verdadera realidad. Ya lo veremos con muchísima más profundidad para los que decidan seguir avanzando en este sendero de la Kabbalah, allá adelante, muy profundamente. No lo vamos a encontrar aquí a la vuelta de la esquina, por decirlo de algún modo. Hay que profundizar mucho para llegar a esta situación. Bueno, sigo adelante. Todo lo que nos rodea fue creado solamente para hacernos reconocer que es necesario pensar constantemente en el Creador, pedir al Creador que cambie las condiciones materiales, físicas, sociales y otras más de la creación. Cada uno de nosotros, sin excepción, posee un número infinito de deficiencias. Cada uno de nosotros. Y todas provienen de la fuerza que mueve esta materialidad, el deseo de recibir para sí mismo, que los cabalistas le llaman egoísmo. El deseo de ser gratificados y de obtener comodidad bajo cualquier circunstancia. Y de veras es bajo cualquier circunstancia, inclusive a costa de la vida del semejante. La colección de amonestaciones, o que en hebreo se llama musar, se refiere a la manera en que debemos luchar en contra de cada deficiencia y explica sus métodos científicamente. La Kabbalah, aún para los principiantes, dice el Rab, nos introduce al reino de las fuerzas espirituales superiores y nos permite a cada uno de nosotros comprender la diferencia entre nosotros mismos y los objetos espirituales,
Repito esto porque es muy importante. La sabiduría de la Kabbalah, bien estudiada, bien llevada a cabo, aún para los principiantes, nos introduce al reino de las fuerzas espirituales superiores y nos permite a cada uno de nosotros comprender la diferencia entre nosotros mismos y los objetos espirituales. Así que de esta manera, a través de uno mismo, uno aprende gradualmente quién es. Uno aprende gradualmente en qué debe uno convertirse o transformarse o hacia dónde converger. Así, dice el Rab, la necesidad de una formación secular desaparece por completo, especialmente en vista del hecho que no producen los resultados deseados. Al presenciar en nosotros mismos la lucha entre dos fuerzas, que es la egoísta o el deseo de recibir para sí mismo, y la espiritual, estas dos fuerzas que existen dentro de nosotros, forzamos gradualmente al cuerpo a desear el reemplazo de nuestra propia naturaleza, que es el egoísmo, por una espiritual, de nuestras propias cualidades con las del Creador, sin presión externa de nuestros mentores. En el Musar, dice el Rab, en vez de corregir cada uno de nuestros defectos como se sugiere en el sistema Musar, la Kabbalah sugiere que corrijamos nuestro egoísmo como la fuente de todo lo que nos hace daño, de todo mal. Punto. Así que cuando sabemos utilizar esto, nos habilitamos en la sabiduría de la Kabbalah. Lo primero que empezamos a experimentar es que el pasado, el presente y el futuro se dan siempre en el presente. El tiempo empieza a detenerse, empieza como a desaparecer. En nuestro mundo, los tres se perciben en el presente, pero con tres sensaciones distintas, eso ya lo sabemos. Estas se producen como resultado de nuestras mentes que ordenan tales nociones de acuerdo a los tiempos o de acuerdo a los propios cuadros internos, produciendo así una impresión de tiempo. Así actuamos en nuestra mente y en este mundo material. Pero en la Kabbalah, en el lenguaje de la Kabbalah, esta situación es definida como la diferencia entre los diversos efectos de entrada y salida del placer o de la luz dentro de nuestros deseos. Y ya hablaremos también más profundamente de esto. Sigo leyendo. El placer que se siente en un momento determinado es considerado el presente.
Si su impacto interno y directo en nosotros ya ha pasado, si el placer se ha ido y brilla de lejos y lo sentimos como distante, entonces lo percibimos como en el pasado. Si había una cesación de la luz, es decir, si había dejado de brillar esa luz cuando el placer nos dejó, si no lo recibimos más, entonces nos olvidamos del todo de su existencia. Pero si deja, si su, perdón, si había, repito esto, si había una cesación, es decir, si la luz habría dejado de brillar, significa que el placer nos dejó. Si no lo recibimos más, entonces nos olvidamos del todo de su existencia. Pero si deja de irradiar luz desde lejos, entonces se transforma en el pasado olvidado que acabamos de recordar. Si todavía no hemos experimentado cierta luz o cierto placer y aparece de repente desde la distancia ante nuestros sentidos, esta será percibida por nosotros como que va a venir adelante, es decir, en el futuro. Es algo así como una luz de la confianza. En otras palabras, dice el Rafa, nosotros percibimos el presente como una adquisición interna, como una luz, como información y como placer, lo que ahora en este momento está sucediendo. Hay una luz, una información que está recibiendo la vasija de cada uno de los oyentes y de los que estamos aquí presentes. Es una vasija que se está llenando con información que nos crea un placer. ¿Por qué? Porque estamos conociendo algo que no conocíamos. Bueno, mientras que percibimos el pasado y el futuro como el resultado del resplandor externo y distante del placer recordado o anticipado. Pero acota el rap. Pero en todo caso, nosotros no vivimos en el pasado ni en el futuro, sino solamente en el momento actual, percibiendo los diversos tipos de luz, los cuales son interpretados como épocas o tiempos distintos. Si no experimentamos ningún placer en el presente, buscamos la fuente que puede darnos el placer en el futuro. Nosotros aguardamos el momento siguiente, el cual traerá consigo una sensación diferente. Nuestros esfuerzos en la esfera del automejoramiento consisten en atraer la luz externa y distante hacia adentro de nuestras percepciones presentes, a sentirlo en nosotros mismos. Así funciona este asunto. Hay dos fuerzas que actúan sobre nosotros. El primero es la fuerza que ejerce el sufrimiento de cualquier tipo, empujando desde atrás. Y los placeres
que nos tientan y nos jalan hacia adelante. Generalmente una sola fuerza no es suficiente. La simple anticipación del futuro, del placer futuro, no es suficiente para avanzar, ya que si tenemos que hacer un esfuerzo para progresar, tales factores como la holgazanería y el miedo a perder o el miedo de perder lo que ya poseemos van a entrar en juego. Por esta razón, siempre es necesario que se trabaje por detrás, es decir, el sentido del sufrimiento en el estado actual. Todos los errores provienen de un error categórico, el deseo de participar del placer. Porque siempre queremos más y buscamos más y más placer, vestido de mil formas. Generalmente, aquellos que cometen tales errores no se vanaglorían del hecho que no pudieron resistir la tentación, del hecho que fueron más débiles que la atracción. Solamente el placer del enojo les concede un sentido de orgullo manifiesto, porque eso comprueba su rectitud. Es este orgullo el que los hace decaer de inmediato. Por lo tanto, la cólera es la más poderosa expresión del egoísmo de uno. Cuando experimentamos sufrimiento material o sufrimiento corporal o espiritual, debemos lamentar el hecho que el Creador nos haya concedido tal situación. Si no hay lamentaciones, entonces no es un castigo, puesto que un castigo es un sentimiento de dolor y arrepentimiento por una condición que no podemos superar, ya sea salud, necesidades materiales, etcétera. Si no experimentamos dolor por nuestra condición, significa que todavía no hemos recibido el castigo enviado por el Creador. Castigo entre comillas, puesto que cualquier castigo es la corrección del alma de uno. Al no experimentarlo, perdemos una oportunidad de lo que los cabalistas llaman corrección. Pero el que experimenta el castigo y es capaz de rogar al Creador que alivie el sufrimiento, experimenta incluso un automejoramiento mayor que el cual sería posible si el sufrimiento hubiera sido soportado sin el rezo. La razón de esto se puede encontrar en el hecho que el Creador nos asigna el castigo por razones totalmente distintas a las que induce el castigo en nuestro mundo. Esto es muy importante. La razón de esto se puede encontrar en el hecho de que el Creador nos asigna el castigo por razones distintas a las que induce el castigo en nuestro mundo. El castigo no es dado a nosotros por actuar de manera contraria a su voluntad, sino para formar un vínculo con Él, para forzarnos a dirigirnos a Él y acercarnos a Él. Por lo tanto, si rogamos al Creador que alivie nuestro sufrimiento,
Esto no debe ser interpretado como pedir al Creador ser aliviados del automejoramiento. El ofrecer un rezo para formar un enlace con el Creador es un paso de progreso incomparablemente mayor que el asignado a través del sufrimiento. Dice la frase, estás forzado a nacer, estás forzado a vivir y estás forzado a morir. De esta manera sucede en nuestro mundo. Pero todo lo que ocurre en nuestro mundo es el resultado de los acontecimientos que ocurren en los mundos espirituales. Sin embargo, no existe ninguna analogía directa ni semejanza entre los dos reinos. Por lo tanto, somos obligados, en contra de los deseos del cuerpo, a nacer. ¿Qué quiere decir nacer? Nacer espiritualmente. Recibir las primeras sensaciones espirituales, implicando el comienzo de nuestra separación de nuestro propio yo. Una separación que el cuerpo ciertamente jamás acepta voluntariamente. Habiendo recibido desde lo alto los órganos espirituales de acción y percepción, es decir, los famosos kelim, los famosos deseos, las famosas vasijas. Y así comenzamos a llevar una existencia espiritual y a entender nuestro mundo nuevo. Bueno, vamos a detenernos aquí y a continuar con la grabación en la próxima ocasión, siguiendo la lectura de estas enormes características que todos, sin excepción, debemos pasar para cumplir el deseo del sendero espiritual. Bueno, muchas gracias, buenas noches, nos vemos a la próxima.